Academia Cristo, aquí tu paz. Bienvenidos al estudio de las epístolas. En esta lección estudiaremos la carta a los Gálatas, escrito por Pablo. Es probable que esta carta haya sido escrita durante su segundo viaje misionero, alrededor del año 52 después de Cristo. A manera de contexto, esto fue unos 20 años después de que Pablo llegó a ser cristiano, lo que la convierte en posiblemente ser el primer libro escrito en el Nuevo Testamento. La carta estaba dirigida a un grupo de congregaciones que Pablo había formado durante su primer viaje misionero en el área que hoy se conoce como Turquía. Fue escrita con un objetivo muy específico. Cuando Pablo fundó las congregaciones en Galicia, estas se encontraban firmemente arraigadas en el verdadero evangelio del perdón pleno y gratuito en Cristo, sin las obras de la ley. Después de la partida de Pablo, un grupo de falsos profetas llamados judaizantes se infiltraron en las congregaciones. Eran cristianos judíos en el sentido que creían que Jesús era el Mesías prometido, pero eran en realidad falsos profetas porque enseñaban que la fe en Cristo no era suficiente para la salvación y que para ser salvo uno también debía cumplir las leyes ceremoniales presentes en el Antiguo Testamento. Esas leyes regulaban la dieta, o sea, los alimentos limpios e impuros, la vida de adoración, o sea, de no trabajar el sábado, y exigían la circuncisión. Los judaizantes estaban haciendo afirmaciones falsas. Primero, denunciaron la autoridad de Pablo como apóstol. El evangelio fácil de Pablo no exigía cumplir las leyes ceremoniales y por lo tanto no se podía confiar en él. En segundo lugar, ellos decían que era irresponsable negar las leyes que habían existido durante más de 1400 años. Los judaizantes creían que las leyes eran necesarias para mantener bajo control al hombre pecador. Cuando Pablo se enteró del movimiento judaizante, escribió la carta como refutación de sus falsas afirmaciones. La carta de Pablo revela su personalidad. Podemos ver la seriedad en su corazón debido a que no pierde tiempo para abordar los problemas. Los cristianos gálatas debían escuchar la ley y Pablo la predica con firmeza. Pablo expresa asombro por la rapidez con que los gálatas habían abandonado la verdad. Luego defiende su apostolado tal como lo atestigua su dramática conversión. Finalmente, condena al infierno a cualquiera que predique un evangelio falso. La carta de Pablo también revela su valentía. Después de su primer viaje misionero, Pablo se negó a rendirse ante los judíos que exigían la circuncisión. Vemos cómo su valentía se repite en el momento en el cual reprende la hipocresía de Pedro, en el momento en que este último se somete a la práctica de la ley ceremonial. Afortunadamente, los líderes espirituales de Jerusalén reconocieron la verdad del Evangelio y acordaron la comunión. Pablo dice que los gálatas son tontos por abandonar el Evangelio del perdón solo mediante la fe y acogerse a la justicia por obras de los judaizantes. Dejen claro que los verdaderos hijos de Abraham son aquellos que, al igual que Abraham, fueron contados como justos, o sea, perdonados, ante los ojos de Dios mediante la fe y no mediante el cumplimiento de la ley. En resumen, Pablo dice: y si ustedes son de Cristo, ciertamente son linaje de Abraham y, según la promesa, herederos. Pablo mismo experimentó cómo el Evangelio salva y le suplica a los Gálatas que no busquen su propia salvación a través del cumplimiento de las leyes ceremoniales. A quienes estén tentados a hacerlo, Pablo les advierte: ustedes, los que por la ley se justifican, se han desligado de Cristo, se han caído de la gracia. Las palabras de Pablo son duras, pero salen del corazón de un pastor preocupado por el bienestar espiritual de su pueblo. Pablo se dirige a aquellos quienes exigen que los cristianos gentiles sean circuncidados.
Casi podemos sentir la frustración y el desprecio de Pablo mientras dice: ¿cómo quisiera yo que se mutilaran quienes los perturban? Casi podemos sentir la frustración y el desprecio de Pablo hacia quienes causan confusión. El mensaje principal de la epístola de Pablo es la justificación. Él les recuerda a los cristianos gálatas que ellos fueron declarados inocentes de la culpa y el castigo por sus pecados solo mediante la fe en Cristo, sin las obras de la ley. La epístola también tiene hermosas palabras sobre la santificación con relación a llevar vidas santas en agradecimiento por nuestra salvación. Contrastando las obras de las tinieblas, Pablo escribe: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, vivamos también según el Espíritu. Esto es amplificado cuando Pablo los anima a que hagan el bien a todas las personas, pero principalmente a quienes pertenecen a la familia de los creyentes. Como vimos, Pablo usa audazmente la ley para comunicar el mensaje de Dios. Sin embargo, con empatía les aconseja a los cristianos gálatas que restauren con delicadeza a quienes están atrapados en un pecado. Mientras defiende la verdad del evangelio contra el falso evangelio de los judaizantes, Pablo concluye su carta con una hermosa resumen. Pero lejos esté de mí el jactarme, a no ser en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús nada valen la circuncisión ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Esta epístola de Pablo, que trata acerca del bienestar espiritual de los gálatas y en la cual él se defiende tanto a sí mismo como al verdadero significado del evangelio, facilita entender por qué Gálatas era la epístola favorita de Martín Lutero. Gracias por su participación. Acuérdate, si deseas aprender más sobre el carta a los Gálatas, tenemos la Biblia popular en la Biblioteca Teológica de Academia Cristo y tu maestro le puede ayudarlo a encontrar. Nos vemos pronto. Bendiciones. Academia Cristo, aquí tu paz.